Ok. Hola a todos de nuevo, muy buenas tardes. Gracias por venir al seminario. Es el primero del mes de mayo y nuestro invitado del día de hoy es el doctor Luca Ferrari, que va a hablar sobre el apagón eléctrico de España y sus posibles causas. Entonces, para que conozcan un poco más del invitado, les voy a leer su semblanza. El doctor Luca Ferrari es doctor en Ciencias de la Tierra por la Universidad de Milán. Actualmente es investigador titular C en el Instituto de Geociencias de la UNAM, Campus Juriquilla. Es investigador nivel 3, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y fellow de la Geological Society of America. Ha sido presidente de la Unión Geofísica Mexicana. En 2015 obtuvo el Premio Universidad Nacional en la categoría de investigación en ciencias exactas. Entre 2020 y 2024 fungió como co-coordinador del Programa Nacional Estratégico sobre Energía y Cambio Climático del CONACYT. Su tema principal de investigación ha sido la geología de México con aplicaciones para la exploración para recursos geotérmicos y minerales. Desde 2005 también se ha dedicado al análisis del sistema energético nacional y global y las implicaciones para el futuro y la sustentabilidad. Sobre estos temas ha impartido más de 180 conferencias por invitación en universidades y centros de investigación públicos y privados de todo el país y un centenar de artículos de investigación. Su producción académica consta de 140 artículos arbitrados en revistas indizadas que han sido citadas cerca de 10,000 veces. Es docente en el posgrado de Ciencias de la Tierra y de Ciencias de la Sostenibilidad y ha impartido cursos en diferentes licenciaturas de la UNAM. Y bueno, con esta presentación los dejo con el doctor Luca. Gracias, Esmeralda. ¿Sí se escucha el mío? Sí, ok, perfecto. Pues muchas gracias por hacerme espacio. Hubo un poco de discusión el lunes pasado cuando... ¿Qué cosa? Ah, perfecto. Sí. Cuando empezó lo del apagón, entonces ahí hubo un poco de discusión también por correo electrónico y bueno, pues pensé que era interesante averiguar un poco más. Yo soy geólogo, pero me he dedicado en los últimos años, como decía ahí, también a estudiar el sistema energético mexicano. Tenemos un sitio web en CONACYT que al final se lo presento. Y he aprendido bastante del sistema eléctrico, al menos en México. Y en esos días me puse a estudiar más cosas, porque no es así de sencillo. De hecho, es un tema, yo creo que muy poca gente conoce. Damos por hecho que nosotros enchufamos algo y ahí está la electricidad, ¿verdad? Todo lo que está atrás, el sistema altamente complejo que está atrás, lo desconocemos. Entonces, bueno, yo creo que es una buena ocasión para conocer un poco más de cómo funciona este sistema eléctrico y que es, digamos, el emblema de la modernidad, ¿no? Esta magia moderna, ¿no? Porque la electricidad no la vemos, pero bueno, pues ahí está, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a revisar ahora un poco lo que ocurrió, pero antes que esto le voy a platicar un poco más de cómo funciona el sistema eléctrico. Espero no aburrir a nadie. A lo mejor algunos lo saben, pero estoy seguro que muchos no saben muchas cosas. Y al final vamos a ver cuáles podrían ser las causas y un poco más en comparación con México, ¿no? O sea, en México, ¿cómo estamos en cuanto a sistema eléctrico? Entonces, bueno, como todos sabemos, el lunes pasado, más o menos a las 12:33, hubo un problema que no se sabe todavía a ciencia cierta qué es, pero hubo una desestabilización de la frecuencia de la red. Ahorita vamos a ver qué significa, que no se pudo recuperar como se puede recuperar en muchos otros casos, y esto provocó una desconexión en cascada. Todo el sistema eléctrico del mundo es un poco como en pequeño en nuestra casa. Si hay una desestabilización, se bota el switch. Entonces hay muchos switch. Entonces ahí en cascada prácticamente se apagó España, se desconectó las pocas conexiones internacionales que tiene España con Francia por un lado y con Marruecos por el otro, y también el sistema eléctrico de Portugal, que está interconectado con España, pues, se cayó. Eso de alguna forma nos mostró también la extrema fragilidad de nuestra civilización moderna basada en lo eléctrico,
que cada vez queremos aumentar, porque se habla de electrificar más cosas, ¿verdad? Ese es un libro que está solo en francés. Los franceses creen, no está Gilles, ¿verdad? Los franceses creen que el francés es una lengua internacional, pero se puede entender. Y yo lo he leído un poco, se llama De la esclavitud eléctrica o la servidumbre eléctrica, donde muestra realmente cómo en el tiempo nos hemos hecho dependientes de todo. Muchas partes de nuestra vida están dependiendo del sistema eléctrico. Y el problema lo vimos claramente allá en España, porque era una de las primeras veces que pasaba esto. En otros países del mundo pasa todo el tiempo, ¿no? Pero pues entonces no solo se interrumpió el suministro eléctrico residencial, sino hubo una interrupción del transporte. Ahí hay muchos trenes eléctricos, pero también los semáforos no funcionaban, un caos vial horrible. Las gasolineras, no sé si saben, también las bombas están hechas funcionan con electricidad en la mayor parte de los casos. Y las telecomunicaciones, la gente no podía comunicarse, no sabía regresar a casa porque no estaba Google Maps, cosas así, ¿no? Y el comercio electrónico también, después de un rato también no hubo la posibilidad de comprar cosas con tarjeta de crédito, etcétera. Y en Europa es mucho más la penetración del comercio electrónico que aquí en México, ¿no? Entonces, a una semana o más no sabemos a ciencia cierta exactamente qué pasó. Ese es un meme que pusieron ahí, ¿no? Porque dice, congratulations, Portugal, Spain, finalmente alcanzaron el net zero. Zero emissions, zero electricity, zero explanations, ¿no? Bueno, ¿por qué pasa esto? Lo vamos a ver después, porque hay muchas implicaciones políticas también. Entonces hay los partidos políticos que se dan uno con el otro, pero también los fanáticos de una fuente de energía contra otros fanáticos. Por eso, desafortunadamente, yo no sé por qué, pero con las fuentes de energía a veces pasa como los equipos de fútbol, como la religión, ¿no? Y yo soy pro nuclear, yo soy pro solar, yo soy pro geotermia, por los que somos muchos pro geotermia, ¿no? Como si realmente con una sola fuente pudiéramos solucionar las cosas. Bueno, entonces lo que se habló es que posiblemente fue una falla humana, pero no parece ser tan probable que haya un número Simpson ahí que juega con las cosas. Obviamente no faltaba lo del ciberataque con el malo de la película hollywoodiense que siempre es Rusia, Putin, ¿no? Tampoco eso ha sido básicamente descartado, no hay ningún interés. En todo caso, no sería con España, sería con otros países, ¿no? Y entonces, pues, queda también esta cuestión de la gran generación renovable que ocurría en ese momento, particularmente del solar. Pero bueno, finalmente había habido ya varios avisos anteriormente. Yo le había compartido, esta es una entrevista muy larga, pero bueno, este es Antonio Turiel, una persona del CSIC de España, el CONACYT de España, que tiene 15 años con un blog que tiene millones de seguidores y habla de temas energéticos. Y él, a principio de este año, en una de las tantas entrevistas, pues hablaba de esto, ¿no? Que el año pasado ya había habido varios eventos críticos y pues estaba a riesgo. Aquí decía, con que puede apagarse media España, bueno, se apagó toda, ¿verdad? Ese pobre, el día siguiente tuvo 24 entrevistas. Obviamente antes todo el mundo decía, no, no es cierto, no va a poder pasar esto, etc. Ya cuando ocurre, o sea, pero bueno, vamos a entrarle un poquito a la clasecita de cómo funciona el sistema eléctrico, porque creo que es importante, ¿no? Bueno, como saben, espero, funciona con corriente alterna. La corriente hay de dos tipos, corriente continua, que es la de las baterías, básicamente, y corriente alterna, ¿no? En la corriente alterna, entonces, tenemos que la corriente varía de polaridad todo el tiempo con una frecuencia, ¿no? Que normalmente es de 50 o 60 hercios. Hercios significa 50, o sea, es una onda sinusoidal que en 50 hercios significa que la frecuencia es de 50 ciclos por segundo, ¿ok? Esto es porque así fue al principio. Hubo mucha discusión cuando se empezó a desarrollar el sistema eléctrico a nivel
digamos, generalizado a principios del siglo, a final del siglo antepasado, y ahí estaba la debate entre Tesla y Edison. Edison estaba por la corriente continua y Tesla por la corriente alterna, y finalmente ganó Tesla, aunque Tesla, que es un genio, murió, digamos, en la pobreza y sin mucho reconocimiento, en realidad era realmente un genio. Entonces, en todos los sistemas eléctricos del mundo hay centrales generadores, transformadores, se sube la tensión porque así se puede transmitir con menos pérdidas, ¿no? La tensión son los voltios, ¿no? Es la diferencia de potencial. Se vuelve a bajar primero para el uso, digamos, de más alto potencial en la industria y luego para las casas. A nuestra casa, aquí en México, tenemos una red que funciona a 127 voltios nominales con cierta variación y 60 hercios. En Europa es de 230 voltios y 50 hercios. Entonces, bueno, si lo ponemos aquí en una gráfica, aquí está la diferencia potencial, los voltios, y aquí está la frecuencia, ¿no? Es muy importante que no varíe mucho. ¿Por qué? Porque si no, puede haber accidente. Para empezar, el sistema eléctrico es súper complejo porque tenemos que en todo momento igualar el consumo con la producción. No hay prácticamente manera de evitar eso. Y para ver que haya este equilibrio, se monitorea la frecuencia, porque si varía la frecuencia, significa que puede haber un desbalance, ¿verdad?, entre producción y demanda, que puede ser o se produce demasiado o demasiado poco. Eso es lo que pasa con los switch. O sea, cuando nosotros cargamos demasiado la red en nuestra casa, bota el switch. A nivel muchísimo más complejo funciona también en ¿cómo se llama?, en el sistema eléctrico. Y entonces hay toda una serie de controles constantes de este sistema. Ahora, ¿cómo se genera esta corriente alterna? No hay aquí ninguna innovación tecnológica en más de un siglo. Se genera con alternadores, que son básicamente bobinas de un conductor, el cobre, que gira alrededor de un campo magnético e induce una corriente. Y esa corriente con el alternador se llama alternador justamente porque es esa corriente alterna con esa frecuencia que puede ser 50 o 60 hercios, depende, ¿no? ¿Cómo se hace girar ese alternador? Con una turbina. Y la turbina es prácticamente un mecanismo que hace girar sobre un eje al cual está acoplado el generador, y aquí lo podemos hacer girar básicamente con varios tipos de métodos. Podemos hacerlo a través de la energía cinética del agua o la hidroeléctrica, con agua forzada que por diferencia de potencial empuja la turbina. Ese es el método más antiguo, la hidroeléctrica. Ahí empezó, digamos, el sistema eléctrico. Lo podemos hacer a través del vapor, pero entonces necesitamos calentar el agua para producir vapor, y esto lo hacemos con termoeléctrica, con la nuclear, con la geotermia. Ahí no necesitamos calentar, ahorita lo vamos a ver uno a uno. O podemos hacer con una combustión de gas, las turbinas como más o menos como las de los aviones. Ahí va gasolina, pero en este caso con gas, pero es una turbina de combustión a la cual puede estar asociada, está asociado el alternador. Estamos hablando de turbinas que pesan decenas de toneladas en algunos casos. Entonces tienen una gran inercia física. O sea, nosotros podemos parar la alimentación y sigue dando vuelta y se para después de mucho tiempo. Y eso es muy importante para la generación de la energía alterna. La diferencia con, por ejemplo, el sistema solar fotovoltaico es que no produce energía alterna, produce energía como corriente continua, ¿verdad? Y entonces se transforma luego en corriente alterna a través de inversores electrónicos, son equipos electrónicos. Después vamos a ver la diferencia que hace esto. Entonces, bueno, de manera muy rápida vamos a ver los diferentes tipos de centrales que tenemos también en México. Las de ciclo combinado funcionan con gas y ahí usan tanto la combustión en una turbina de gas como recuperan el calor que se genera aquí para producir una turbina de vapor.
Por eso se llama ciclo combinado, son dos ciclos y eso permite una alta eficiencia, ¿no? Una eficiencia de la transformación que es del 60%. Son de los sistemas con más alta eficiencia. Saben por la ley de la termodinámica que cada transformación de energía perdemos algo para fines prácticos, ¿no? Entonces, estas son las más usadas actualmente, también en México, México de manera enorme, pero, ok, la ventaja que le pongo en verde son esto, la alta eficiencia, son versátiles para compensar la variación de la demanda, porque podemos abrir, digamos, empujar más o menos el giro de la turbina, pero es relativamente más lento que, por ejemplo, en una central hidroeléctrica, donde basta que abrimos la compuerta y rápidamente se puede producir más o menos. Los contra, pues el gas no es limpio, ¿eh? Se ha dicho mucho que el gas parece limpio porque aquí no sale humo, como en otros tipos de central, pero el gas produce solo el 40% menos de gases de efecto invernadero del carbón, no sé si saben, ¿ok? Si hablamos de emisiones de gases de efecto invernadero, no es limpio. Además, es un combustible no renovable, está muy cerca de su máximo de producción. Ahora, en el caso de la termoeléctrica, aquí es cuando le digo hay que calentar el agua, producir vapor, y lo podemos hacer de diferentes formas. Lo podemos hacer normalmente con combustóleo o con carbón, eso era anteriormente lo más común, pero justamente por su suciedad, por sus emisiones, se ha tratado de transformarlo cada vez más a gas, al menos en estos países. China usa todavía mucho de esto, pero China usa de todo. También tiene la mayor cantidad de centrales solar y eólica, nuclear, todo. Entonces, tiene relativamente bajo costo. De hecho, se puede también usar biomasa, entonces sería ya más renovable, digamos. Pero la eficiencia es mucho menor, 35%. Como le digo, altas emisiones de gases de efecto invernadero. No solo eso, sino también de partículas PM2.5 y de óxidos de azufre. Y por eso que, por ejemplo, donde hay una una termoeléctrica, pues hay mucha contaminación. La parte norte de la Ciudad de México tiene la refinería y la termoeléctrica de Tula, por ejemplo, ¿no? Que entonces, pues, da mucha ayuda, digamos, a esto de la contingencia ambiental. En el caso nuclear es muy similar, nada más que la fuente de energía es una reacción nuclear controlada. Es limpia también durante la operación, efectivamente, aquí no estamos quemando nada, y tiene una alta densidad energética. Una barra de combustible nuclear pues, tiene mayor densidad energética que cualquier otra cosa. La eficiencia no es tan grande como las de ciclo combinado, un 35-45%. El problema es que no tiene flexibilidad. Funciona a un régimen establecido. O sea, prender una central nuclear y llevarla, digamos, su régimen puede tardar 12 horas. Y ahorita lo vamos a ver. Pero además tiene todos los demás problemas de la seguridad, de los residuos y grandes inversiones. Se tarda más de una década en construir una central. En fin, no vamos ahorita a discutir el nuclear, pero tampoco es la gran solución. Ahora, hay renovables controlables que sí generan esta corriente alterna y tiene inercia, como la hidroeléctrica. La hidroeléctrica y la geotermia son probablemente las mejores, ¿no? Porque, pues, en este caso es limpia, al menos durante la operación. Construir la presa no. Pero se puede controlar muy rápidamente la generación, porque aquí abrimos más o menos la compuerta y gira más o menos rápido el alternador, entonces podemos compensar las variaciones de generación. La hidroeléctrica es un gran almacén de energía. Es la forma más antigua de generación, pero tiene un problema que ya hemos puesto, digamos, represa en casi todos los ríos que están relativamente cercanos donde se consuma. O sea, a nivel mundial no crece la hidroeléctrica desde mucho, tiene más de un siglo. Y esta es afectada por el cambio climático, obviamente. En México, en el 2023, por la sequía, se produjo la mitad de energía hidroeléctrica que se produjo el año anterior
porque no había suficiente agua. O sea, ciertos países tienen siempre agua, pero en muchos otros es muy fluctuante lo que podemos utilizar de hidroeléctrica. La geotermia creo que la conocen mejor. Ahí no necesitamos calentar nada, el vapor ya sale, entonces lo entubamos y hacemos que era la turbina. No tiene mucha flexibilidad, normalmente se usa al máximo como carga base, al igual que la nuclear. Decía, la nuclear no se varía, si no empezamos a hacer experimentos como los que salieron mal en Chernobyl. Entonces la geotermia también es básicamente carga base. Es limpia, tiene un mínimo impacto ambiental, se puede controlar, le digo, aunque no es muy flexible. ¿Cuál es el problema? Que solo existen un puñado de lugares. O sea, a nivel mundial, solamente el 0,34% de electricidad se hace con geotermia, no porque haya una conspiración en contra de la geotermia, sino porque solo unos cuantos lugares tenemos yacimientos de alta entalpía donde podemos producir electricidad. En México es el 1,3% de la energía eléctrica que se consume. Recuerda siempre que la electricidad además es solo la quinta parte de toda la energía que consumimos, un 20-22%. Y bueno, es renovable sí la geotermia, pero si no se sobreexplota el yacimiento, porque un poco como el petróleo. Si nosotros sobreexplotamos, y hay casos, por ejemplo, de los geysers, que es el campo más grande que tiene Estados Unidos, pero también una sección de Cerro Prieto, que se sobreexplotó, entonces se disminuye la presión, precipitan varios compuestos, se cierra la permeabilidad y pues disminuye la presión y bueno, ahí empiezan los problemas. Ahora, venimos ahora hacia las renovables modernas, que tienen un gran problema. No es un caso que se ha desarrollado primero hidroeléctrica y geotermia, porque son mucho mejor, con todo respeto para los que estudian solar y eólico, porque son controlables y porque son, esto como le decía, tiene inercias, etc. ¿Cuál es el problema? Yo le decía, los paneles solares a través del efecto fotovoltaico producen energía continua, corriente continua. Esta corriente continua se transforma luego en corriente alterna con esos inversores, que son equipos electrónicos que simulan, digamos, la frecuencia de la red. O sea, ven cómo está la red, la copian y la reproducen. Por eso que se llaman grid following, ¿no? Estos inversores es la tecnología de grid following. La turbina eólica produce en sí corrientes alternas, pero normalmente, especialmente cuando son offshore, lo que tienen son que se transforma la corriente alterna a corriente continua, porque es más fácil de transportar, y luego también se homogeniza, digamos, toda la producción de cada una de las turbinas, y posteriormente se vuelve a subir a la red como corriente alterna, otra vez con inversores. El problema es que necesitamos entonces que digamos, esta corriente alterna artificial esté en fase con lo de la red, ¿verdad? Y el problema adicional es que como estas dos tecnologías son muy variables y no la podemos controlar, claro, el sol sí sube, baja, etcétera, pero pasa un banco de nubes, puede haber problemas. En el caso del viento, pues es bastante irregular. Entonces, todas estas variaciones son una pesadilla para una red que ha sido construida para fuentes controlables. ¿Cómo se monitorea entonces el sistema eléctrico? Bueno, ese es de España, pero en México tenemos algo similar. El CENACE, el Centro Nacional de Control de Energía, hace este control donde un puñado de gente ahí, bastante, está monitoreando todo el tiempo en cada sector del sistema eléctrico cómo va, si la frecuencia es correcta o no, porque la frecuencia, les decía, nos dice si hay equilibrio entre demanda y oferta. Y, por ejemplo, aquí está la red eléctrica española, aquí la red mexicana, dos capturas de pantalla. Lo que tenemos es un pronóstico. O sea, el verde, por ejemplo, es lo que se prevé, porque por solar y eólico se puede hacer pronósticos que son cada vez más precisos. Se hace un pronóstico de la demanda basado en el histórico. Sabemos que en ciertas horas del día es más o menos, etcétera. Por cierto, no sé si estas son las 24 horas. Bueno, aquí es medianoche. Entonces, normalmente sube al principio, se estabiliza, eso es en España, pero, y luego el pico máximo es en la noche.
en todos los países. Aquí es México, también lo pueden ver, ¿no? 6 de la mañana y aquí, lo que pasa es que México tiene 2 zonas horarias, 3 más bien, entonces normalmente hay 2 picos, que en latitud, digo, en longitud es mucho más que España. Y entonces, ¿qué se tiene que hacer? Cuando hay un desbalance ahí de la red, se necesita inmediatamente corregirlo. Y eso implica hidroeléctrica, que hemos visto que es muy rápida para producir cambios de producción, pero sobre todo se usa el gas. Las centrales de ciclo combinado que tienen esta reserva inercial, pero tienen que estar listas para entrar en función, porque una central de ciclo combinado se tarda 15 minutos en prender y luego pues varias horas a llegar al máximo. Entonces no es tan flexible como la hidroeléctrica, pero la hidroeléctrica no tenemos tanto, ¿ok? Bueno, aquí es una gráfica de Estados Unidos, del sistema eléctrico de Estados Unidos, los tiempos de arranque de las diferentes tecnologías. Entonces, como lo decía, en el caso de la hidroeléctrica, pues eso es muy rápido, o sea, prácticamente esos porcentajes se refieren a la cantidad de centrales que hay en Estados Unidos. Prácticamente todas las centrales hidroeléctricas de Estados Unidos, la gran mayoría, están listas en 10 minutos y algunas de 10 minutos a 1 hora. Pero cuando vamos ya a la turbina de combustión, o sea, el ciclo combinado, esto se tarda más. Bueno, sí, porque algunas son solamente turbogas, sin ciclo combinado. Ese es el ciclo combinado, es aún más lento. Aquí pueden ver, ¿no? De 10 minutos a 1 hora y la mayoría de 1 hora a 12 horas. Y bueno, cuando hablamos de turbina de vapor alimentada, ya sea con carbón, con gas o peor, con nuclear, se puede tardar más de 12 horas. ¿Okay? Por eso que yo digo, la nuclear, independientemente de lo que podemos decir, no sirve para compensar las variabilidades de la generación solar y eólica. Ok, vamos ahora a ver lo que pasó en España. Algunos datos básicos, es el mapa de todas las centrales que hay en España. Aquí pueden ver, por ejemplo, que las centrales solares son estos puntos amarillos, están obviamente sobre todo en la parte sur, donde hay más sol, etc., ¿no? Las hidroeléctricas, pues donde hay más agua, particularmente aquí en Galicia, en Portugal, en Asturias, un poco aquí en el Pirineo, y el resto no tanto, porque la gran parte central de España es bastante árida. ¿Y qué más? Y bueno, eólico donde hay viento, evidentemente, casi siempre es en las costas. Y en cambio, bueno, gas, carbón puede estar en cualquier lado. Y están las nucleares, que son estas en verde. Las nucleares también tienen que estar cerca de un río, porque el agua que se usa es mucha. Y hay un problema también ahí, hasta la nuclear está afectada por el cambio climático. Hace un par de años, en España en particular, como el agua del río no era suficientemente fría y era poca, no tuvieron que cerrar algunas nucleares. ¿Okay? Bueno, pero bueno, aquí está la potencia instalada y la generación. Recuérdense siempre que son 2 cosas distintas. En nuestra Secretaría de Energía del sexenio pasado no, se equivocaba a veces, porque sabía de refinación. Entonces, una cosa es la potencia instalada y otra es la generación. ¿Por qué? Porque depende del factor de planta. O sea, hay tecnología que pueden funcionar cuando queremos y casi todo el tiempo, y hay tecnología que funciona solo cuando hay viento y sol. Entonces, evidentemente, aquí pueden ver que hay mucho renovable, pero un poquito menos de producción, ¿verdad? Y el nuclear, bueno, en este caso sí. O sea, potencia instalada es esta, pero generación es mucho más, porque tiene un factor de planta de casi 90, mientras un solar y eólico van entre 20 y 30%. ¿Okay? Pero bueno, esa es un poco la cosa. Como pueden ver, estos son datos del 2024. Más de la mitad de la generación en España ha sido renovable. Eso es en promedio todo el año. Evidentemente, en ciertos momentos del día son más. Y aquí empieza a verse cómo funciona durante un día. Ese es el día anterior al apagón. En este sitio de la red eléctrica española, uno puede ver en tiempo, cada 5 minutos, cómo es la generación por tipo de fuente. No tenemos algo así en México, desafortunadamente. Nosotros, el proyecto que coordiné, tuvimos que hacer como
ingeniería inversa con los datos del SENACE y lo podíamos hacer en promedio por año, por mes, pero en tiempo real deberían tenerlo, pero no. Casi todos los países lo tienen. Entonces son las 24 horas previas del día, ese es el 27. Esa es la demanda, la línea en amarillo, y esos son los diferentes tipos. Como pueden ver, pues hay un chingo de generación solar durante la parte central del día. Incluso esta roja es el solar térmico, porque en España hay una de esas pocas centrales que concentran la luz del sol en una caldera, calientan una mezcla de sal que luego produce a través de vapor, etc. ¿Okay? Que la segunda, bueno, tenemos eólico, hidroeléctrica, y esto ya es el nuclear ven que siempre es constante, y esto es de ciclo combinado con gas. Hay una pequeña importación por parte, en cierto momento del día, desde Portugal, desde Francia, casi nada, desde Marruecos, pero sobre todo en esta parte central del día, lo que tenemos es que todo lo que está abajo de cero es exportación. Ellos lo consideran negativo. Entonces estaban exportando a Francia, Portugal, y ese es el rebombeo que ahorita vamos a ver, porque nosotros podemos utilizar el exceso de producción renovable, o no solo, pero normalmente con renovable, porque es gratis, para bombear agua en un reservorio y luego volverla a producir la energía eléctrica con sistema hidroeléctrico. ¿Okay? Bueno, eso es lo que pasó durante el apagón. Entonces, estábamos en una situación donde había muchísima producción solar, había bajado un poquito el eólico y se había reducido al mínimo el gas, y se estaba exportando bastante o rebombeando. ¿Okay? Lo que sucedió fue que empieza a las 2:32:57, ahí tengo por segundo, una bajada de la frecuencia. La frecuencia tiene que estar, ahorita vamos a ver otra gráfica donde se ve, que no puede variar más que tanto. Y bueno, pues se recupera un poco, pero ven que ya va a ser más bajo. Hay un segundo evento. Parece ser que esos eventos se dieron aquí en la parte sur oeste de España, donde están todas estas centrales solares. ¿Qué sucede? No se puede recuperar la frecuencia, y entonces entran todos estos sistemas automáticos de desconexión, botan los switch, digamos. No solo esto, sino Francia suspende la conexión con España porque no quiere que se afecte su red, porque Francia tiene mucha nuclear que, bueno, le garantizó en el tiempo cierta ventaja, pero es muy, le decía yo que es muy inflexible. Entonces Francia no tiene tanta flexibilidad, ¿no? Pero bueno, Francia lo corrige, desenchufa y corrige, etc. Y bueno, entonces pues ya se desconecta todo en cascada, porque se desconecta uno, se carga más el resto y ¿verdad? No va a cero porque la generación, eso está desconectada. Ven aquí que baja mucho, pero ¿qué significa que esto? Que sí hay centrales que están generando, pero están desconectadas de la red. Porque si fuera cero, sería un desastre. Se puede tardar semanas en repotenciar todo el sistema. Por eso existen los switch. Ahora, si vamos a ver la frecuencia, eso es lo que pasó. Bueno, eso es en general. Vemos que empieza a variar, esos son los 50 Hz, esa es la banda de fluctuación, digamos, que empieza a sacar las alarmas, pero ven que empieza a haber, hay un evento, un par de eventos aquí. Aquí se ven mejor. Ese es un sitio alemán, porque la frecuencia se monitorea en toda Europa y entonces se refleja inmediatamente mientras haya conexión en otros países. Entonces se ve que se sale de la banda verde, que es una variación muy pequeña, es decir, 49.90 y algo Hertz de 50, o sea, basta muy poco, ¿verdad? Pues hay un evento, hay otro evento y cae todo. Y aquí, bueno, cuando llega aquí es que todo se desconecta, porque si no puede haber accidente, no solo se pueden estropear equipos, motores eléctricos, etcétera, puede haber rayos, o sea, puede haber cortocircuitos y ¿no? Problemas mayores. Entonces, bueno, eso es lo que pasó. En ese momento, esos son datos que yo saqué de ese sitio de la red eléctrica española. Uno ve que había mucho solar, pero también no sabemos qué era esto, lo que se estaba exportando. Es muy probable que también
era energía solar, porque cuando hay mucho sol, pues hay que aprovecharlo. Ahorita vemos también los efectos del mercado eléctrico, pero lo que menos quieren las empresas es los curtailment, como se llaman, que se corte, se desconecte porque ya no hay demanda. La demanda en realidad era muy relativamente modesta, pero llamada 27 gigawatts, y todo esto era el excedente. Hay que decir también que es el momento del año y el punto del día donde más generación solar hay. ¿Por qué? Porque los paneles, para empezar a mediodía es cuando prácticamente le da casi vertical, ¿no? El rayo solar. Dos, a medida que aumenta la temperatura, disminuye la eficiencia de los paneles. Entonces, en el verano, por el calor, producen menos que en primavera, al menos a esa latitud. También había poca demanda, mediodía, porque era un día de primavera, no se necesitaba para calefacción, aunque la gran parte de la calefacción en Europa es con gas, pero no se hace calefacción, y no se necesitaba aire acondicionado. Entonces, baja demanda y extrema producción solar. Si uno calcula, si uno supone que esto que se estaba exportando o usando para el rebombeo era solar, entonces básicamente el solar pudiera haber llegado a bueno, toda la renovable, pero particularmente el solar pudiera haber llegado al 82% de la generación, que es muchísimo. Porque luego teníamos esto, ¿no? O sea, nuclear, carbón, gas, todo esto que son controlables, más la hidro, son controlables y inerciales, que pueden, digo, corregir la frecuencia, variando, ¿no?, la generación. Entonces, teníamos básicamente 4.700 gigawatts, no, estos son megawatts, de inercia rotativa rápida, hidroeléctrica y ciclo combinado, 3.388 de nuclear, que, pero es muy lento, le decía, no se puede variar tanto, contra 30.000 sin inercia rotativa, que es todo el solar y sus derivados. Por eso digo, la nuclear no debería contarse porque es muy inflexible. O sea, de hecho, aquí pueden ver, la nuclear se desconecta, se apaga por cuestiones de seguridad. Las centrales nucleares no son alimentadas eléctricamente por lo que producen, porque si no, pues hay un problema, no podemos hacer nada. Todos los sistemas de enfriamiento, todas estas cuestiones de seguridad. Entonces, en el momento que haya una descompresión, digamos, un problema en la red, se apagan los reactores. Se empieza, bueno, un proceso de disminución controlada, etc. Entonces, la central nuclear no sirvieron en esto. Lo digo porque no está Jorge, pero él dice que puede ayudar en algunas cosas, pero en esto particularmente no. ¿Cómo se va a recuperar después? Se tardaron muchas horas, pero le digo, pudiera haber sido peor, de 6 a 10 horas. ¿Cómo? Bueno, reconectando, partiendo incluso de las conexiones internacionales y prendiendo ¿qué? Pues lo que tiene inercia y puede garantizar la frecuencia, gas hidroeléctrica. Esto es la noche, aquí es las 24 horas, y ese es el día siguiente. Y aquí pueden ver la diferencia con la anterior. Aquí hay un chingo de gas que están utilizando, hidroeléctrica, bueno, también, y le redujeron bastante a solar y un poco a eólico también, ¿no? Todavía no entra nuclear después de un día, entra después de prácticamente 18 horas. Porque también le decía yo en la gráfica, habían visto, ¿no?, cuánto tiempo se tarda en prender y hacer funcionar una nuclear. Ahora, esa es la parte técnica. Hay también una parte política, económica, política. ¿Por qué? Porque el sistema eléctrico en Europa, y particularmente España, ha sido liberalizado, como dicen, pero en realidad privatizado, desde los años 90. ¿Ok? Entonces se creó este mercado eléctrico donde hay muchos competidores, industrias, empresas que pueden meter energía a la red y con la excusa, digo yo, de ambiental, se le dieron contratos muy favorables al principio para, digamos, generar más renovables. También hay que decir que Europa no tiene energía fósil. Se le acabó casi el petróleo del Mar del Norte, importa gas, importaba más de Rusia. Entonces, Europa tiene un problema no solo
digamos, de una preocupación que no es tanto ambiental, sino de soberanía energética, ¿verdad? Pero bueno, se hicieron una serie de contratos, como los que se hicieron aquí durante el sexenio de Peña Nieto, después de la reforma de 2013, donde las empresas se le daban, llamaban subasta de largo plazo, un precio garantizado. Entonces, fantástico, porque tú, digo, yo pongo un parque solar, sé más o menos cuánto puedo invertir y si me garantizan un precio de venta, pues fantástico. Eso incentiva a vender a como de lugar, a meterle a la red como de lugar, ¿no? Porque además, pues, ya está la inversión, pues más meto, más gano, ¿no? De hecho, en el mercado eléctrico, también en México, varían los precios de generación cada momento. En México el SENACE hace esto. Hay 2.000 puntos, le llaman nodos P, donde se calcula el precio marginal de la energía. Y hay veces en Europa que llega a ser negativo. No sé si lo ven aquí. O sea, prácticamente es tanta la generación y tan poca la demanda que casi te pagan para que la tenga. Por eso que también exportación entre los varios países, etc. Entonces, el problema ¿cuál es? Muchísima producción solar fotovoltaica, poca demanda, pues tratamos de meterle lo que podemos a la red. No tenemos tanta reserva rodante porque consumir gas cuesta. O sea, tener las centrales listas para entrar en función, yo le digo, esto que dice la reserva inercial es esto, tener una central de ciclo combinado prendida que funciona al mínimo, pero lista para aumentar conectándose a la red. Tenían poquita, porque pues, obviamente es un costo. O sea, por un lado tiene una gran ganancia a meterle toda la solar que pueda, por el otro tiene una pérdida si mantiene la central ahí prendida. La red eléctrica española es 80% privada, solo el 20% del Estado. El 70% es un capital flotante, digamos que puede cambiar en la bolsa. 20% es la sociedad estatal de participación industrial, que es público, y un 5% es de este señor, que es el dueño de Inditex, Zara, Máximo Dutti, etcétera, uno de los oligarcas españoles, y otro casi 5% vienen de quién? De BlackRock, ¿no? El mayor fondo de inversión del mundo. Obviamente, no debería pasar esto. O sea, el centro de control debería de parar el exceso en algún momento. Pero pues la sociedad eléctrica, digo, ¿cómo se llama? La red eléctrica española es 80% dominada por esos capitales. Entonces, bueno, es una hipótesis. En resumen, la causa probable. Bueno, el cómo sabemos, ¿no? Ocurre en el momento de mayor generación solar y menor demanda, una fluctuación de frecuencia que no puede estabilizarse y la red se desconecta en cascada. ¿Dónde ocurrió? Pues parece ser que ocurrió en esta zona, el inicio. No, ahí sí no se sabe exactamente. Yo creo que ya saben, después de una semana tienen todos los datos, pero hicieron una comisión que va a decirlo en 2 meses, 3 meses, bueno, porque ahí tienen que meterse de acuerdo, yo creo, ponerse de acuerdo en qué versión dar para no afectar. Bueno, obviamente la oposición acusa al gobierno, los nucleares acusan los renovables, entonces hay toda una batalla ahí con intereses económicos muy grandes. Pero la razón técnica es bastante ineludible, lo dicen muchos. Alta penetración solar fotovoltaica en una red que está diseñada para fuente controlable inercial sin las medidas necesarias para hacerla robusta, que ahorita vamos a ver cuáles son. La posible razón económica es esto: un mercado eléctrico privatizado con contrato de largo plazo con precios garantizados que incentiva a inyectar mucha energía solar fotovoltaica y tener poca reserva rodante. Eso es lo que concluyen más o menos abiertamente la mayor parte de los expertos. Ahora, eso no implica que las renovables no se tienen que conectar, ¿no? Sí, digamos, este tipo de renovables que son las únicas que pueden crecer, digamos, pues tendríamos que meterla cada vez más a la matriz energética para disminuir el uso de combustibles fósiles. Yo digo siempre, no solo por razones ambientales, sino también porque los combustibles fósiles son finitos. Estamos ya en una época donde van a empezar a declinar y cuestan cada vez más. Y el impacto ambiental que tiene aumenta. Entonces, sí se puede,
pero cuesta. ¿Y quién va a pagar esto? ¿Verdad? Entonces, existe toda una serie de tecnología, le llaman grid forming, me corrige Bernardino si digo algo, que permiten a los sistemas de energía renovable basados en inversores, sistema solar eólica, actuar como si fuera una fuente de voltaje y frecuencia, imitando el comportamiento de las máquinas síncronas tradicionales. O sea, son sistemas que, digamos, son mejores porque en lugar de simplemente seguir lo que hay en la red, ellos mismos generan como si fueran realmente alternadores. Eso es lo que entendí. Que son básicamente tres cosas: baterías, banco de batería, convertidores de potencia, sistemas de control avanzados, etc. ¿No? Entonces, sí es posible meter mucho de esto en una red eléctrica, pero haciendo unas grandes inversiones en estas cosas que no son baratas. Ahorita vamos a ver. Desde 2022, la Unión Europea, justo un poco previendo esto, ya le pidió a los privados que meten energías renovables que tienen que tener cierto requerimiento, pero todavía no le pide estos tipos de cosas. ¿Okay? El problema, y digo, es ¿quién paga eso? Entonces, los costos. No bastan solo las baterías. Esta gráfica es una gráfica que dibujé para un libro de texto que estoy por publicar. Aquí es el tiempo de descarga y aquí la capacidad de almacenamiento. ¿Ok? Entonces tenemos desde cosas, las baterías están aquí. Digamos, tienen tiempos de descarga de minutos a hora y potencia de 10 a 1 megawatt, digamos, ¿no? Luego vamos a cosas que son cada vez con mayor capacidad y mayor tiempo, digamos, también de descarga. Y el mejor es la hidroeléctrica reversible, o sea, esto de rebombeo que yo le decía. Ahorita le enseño cómo funciona, pero si uno va a ver los costos, por ejemplo, la diferencia entre esto y esto, que tienen características distintas también en tiempo y potencia, podemos ver que en cuanto a materias primas es 4 veces más las baterías, el costo. Pero si vamos a ver los costos de inversión y operativos, bueno, son 10 veces más. O sea, las baterías son muy caras. Si han bajado, si han producido etc. Pero pues no hay manera de cambiar la física. Entonces, ese es el tema. En los sistemas de hidroeléctrica reversible, de almacenamiento por hidroeléctrica, yo le decía, funciona de una manera muy sencilla, pero necesitamos tener 2 reservorios, una presa aquí y otra acá. Entonces, aquí generamos energía hidroeléctrica, estamos cerca de un parque solar eólico, porque la transmisión cuesta y hay pérdida. Entonces, cuando hay un excedente de producción eólica solar, como la que ocurrió ahí, lo que se usa es, en lugar de cortar la producción, se usa electricidad para invertir y bombear de nuevo aquí. Transformamos energía eléctrica en energía potencial. ¿Ok? El tema es, son los más eficientes, son los más baratos. Los tiempos de respuesta no son tan rápidos como las baterías. Necesitamos una topografía que permita eso, porque si estamos en una zona plana, pues no podemos, ¿verdad? Y se pierde energía. Por la primera ley de la termodinámica, se calcula que se pierde al menos 30%, que de por sí la eficiencia de un panel solar es 25%. O sea, bueno, digamos, es una producción excedente, entonces sí. Pero de esa electricidad que metemos, la transformada en energía potencial y otra vez potencial en energía hidroeléctrica, perdemos 30%. Ok. El costo, en cambio, de las baterías es enorme. Ese es un ejemplo de hace unos años, un 3, 4 años. En Australia, que es plano, no tienen estos tipos de cosas, pusieron un banco de batería enorme, el Big South Australian Battery de Tesla, a un lado de un parque eólico. Y bueno, ¿cuánto provee? 70 megawatts por 10 minutos o 30 megawatts por 3 horas. O sea, sí, sirve, pero tampoco es así. Sí, el viento puede no estar por 2 días, 3 días. Costó $108 millones. Y en este caso, en aquel entonces, creo que es de 2020, algo así, costaba 7 veces más que el almacenamiento por rebombeo. Todo eso se lo digo porque hay mucha tecnología, como decía, que puede evitar los problemas de la gran penetración renovable no inerciales a la red, pero tiene un costo.
como todo, there is no free lunch, como dicen los gringos. En el mundo, más del 90% del almacenamiento es con rebombeo hidráulico, por la cuestión económica, básicamente. E incluso si uno va a ver uno de los tantos sitios ahí de inversores, ves que incluso a futuro piensan que la grandísima mayoría pumped hydro storage, o sea, son esto de la hidráulica reversible, pero que no resuelven todos los problemas. Aquí están los costos de todas las tecnologías, no vamos a entrar en detalle, pero pueden ver que estamos hablando de cientos de dólares a más de $1,000 por megawatt hora. Y uno dice, pues, ¿qué es tanto poco que es? Bueno, vamos a ver lo que cuesta generar con diferente tecnología. Esas gráficas son de la SAD. La SAD es una institución privada, pero es un laboratorio muy prestigiado de Estados Unidos que calcula los costos nivelados de la energía para todo tipo de fuente y particularmente para Estados Unidos, que usan todos. Esa es la referencia mundial. Y aquí podemos ver en el tiempo cómo efectivamente, vamos de 2009 a 2024, hay tecnología como el solar y como sí, ese es el solar, ajá, y el eólico ya estaba abajo, pero básicamente cómo bajan los precios. Pero son dos cosas interesantes. Por un lado, aquí empieza a subir otra vez. Los paneles solares están empezando a encarecerse en los últimos años. Y en cuanto a costo, la nuclear es la más cara. Es esta. Luego viene el turbogás, gas peaking, son centrales de combustión de gas sin ciclo combinado, digamos, porque son muy rápidos. Lo llaman peaker porque se usan justo para compensar los picos de demanda. Carbón, geotermia, ciclo combinado, solar y eólico. Ok, sí son las más baratas, pero van subiendo. Pero ese es el costo sin respaldo, que es lo que le cuestionaba mucho CFE a los privados en el sexenio pasado cuando se hizo un poco la contrarreforma eléctrica. Dicen, sí, claro, ustedes le meten cuanto quieran, pero a nosotros nos toca estabilizar la red, poner línea de transmisión, etc. Entonces, como siempre, privatizamos las ganancias y externalizamos los costos, ¿verdad? Ahora, LaSalle, el laboratorio de LaSalle, también calcula el costo con el respaldo, con el costo para compensar la intermitencia y la estabilidad de la red. ¿Ok? De hecho, perdón, estábamos viendo, aquí estamos hablando de cientos de 40, 50 a $180 por megawatts. Recuérdense el anterior, yo les decía, estos sistemas cuestan de 300 a 1,500. Entonces, si uno le mete todos esos sistemas que se necesiten para estabilizar la red, obviamente los costos suben. Y lo podemos ver, esos son datos, no son estimaciones, son datos reales. En Estados Unidos hay 4 o 5 sistemas distintos eléctricos. El que tiene más penetración renovable es California. Aquí pueden ver que llega en promedio a más del 50%, al menos en solar. Estos son los costos de la diferente tecnología sin respaldo. Y esto lo ponen en un amarillito ahí que casi no se ve para que no sea tan chocante, pero básicamente puede triplicar el costo. O sea, si queremos agregarle toda esta tecnología que existe para evitar los problemas de apagones, metiéndole mucha renovable, el costo de energía sube muchísimo. Así que no es cierto que las renovables son más baratas. Toda la energía es cara, incluyendo la renovable, e incluso a nivel mundial se puede ver que los sistemas eléctricos que tienen más renovables son donde más cuesta al consumidor la energía. Con esto no quiero decir que estoy en contra de renovables, ¿no? Simplemente son datos. Te digo, o sea, porque nos han pintado mucho esto que no solo era bonito y verde y podíamos hacer todo sustentable, sino que además costaba menos. Pues no, todo tiene un costo. O sea, sí tenemos que reducir el uso de combustibles fósiles, pero tiene un costo. California es muy notable, aquí lo pueden ver claramente, eso es lo mismo que allá en España, cómo se genera la electricidad en un día, por ejemplo, como del apagón de España y un día más de invierno.
¿Cómo lo hace? California es el estado más green, ¿no? Más verde de toda América, de la Unión Americana. Las baterías, que hemos visto cómo suben los costos, cubren, sí, pero cubren máximo el 22% de la demanda. Y aún así cuesta 3 veces más la energía. Sobre todo, evidentemente, en invierno hay menos renovable. ¿Cómo compensa el grueso de la variabilidad renovable? California, pues, un poco con hidroeléctrica, sí, pero con importaciones, sobre todo, y con gas, que es este. ¿Ok? Entonces, es muy complicado pensar en un sistema eléctrico solo renovable. Deberíamos usar solar, eólico, un poco de geotermia y el resto compensarlo con la hidroeléctrica, pero implica reducir muchísimo los consumos. California en 2024 consumió 290 terawatt-hora, México 354, nada más que la población es un poco mayor. O sea, California consume 2.7 veces per cápita más energía eléctrica que México. Y Texas ni le digo. Entonces, ahí está el problema. Tienen que reducir. Y el problema es que también los paneles solares, los inversores, la electrónica, todo lo que está relacionado con renovable, funciona con minerales que son cada vez más caros. Aquí pueden ver cómo desde del 92 al 2024 era el precio promedio del petróleo, bueno, de la energía es en negro, y los demás son fertilizantes, y en gris, esto es los minerales. O sea, sigue. El petróleo y el gas tienen que ver con todo, particularmente con la minería, con la que se hacen luego los paneles, los aerogeneradores, etc. Entonces, al subir el precio del petróleo después de 2008, aún con tantas variaciones, sube también el costo de los minerales críticos con lo que hacemos la infraestructura renovable. No solo esto, sino en el tiempo tenemos rendimientos decrecientes, igual que en el petróleo. O sea, la ley mineral, la concentración de los minerales va decreciendo, porque obviamente primero vamos con las vetas más ricas, con mayor concentración, y luego del tiempo nos quedan cosas de peor calidad. Eso implica que tenemos que moler y procesar cantidades crecientes de roca para obtener la misma cantidad de metales. Y con disminución de la ley mineral, aumenta de manera exponencial el uso de energía y también el uso de agua. Si nos preocupa la cuestión ambiental, la minería usa mucha agua para todos los procesos de refinación. Así que estamos en una situación donde no es cierto, no hay una alternativa entre sucio, no renovable y limpio, es infinito, es barato. No, todo va subiendo junto. Además hay una conexión clara entre producción, digamos, la infraestructura renovable no es renovable, lo tenemos que construir y reconstruir, e incluso mucho más pronto que una central de ciclo combinado, etc. En el nuclear es lo mismo. Bueno, aquí no lo quiero aburrir, pero en el tiempo, ese es el petróleo. La producción de petróleo subió un poquito, digamos, hasta 2016, pero la inversión ha aumentado mucho más. En el nuclear es lo mismo, la inversión sube muchísimo, la producción no sube tanto. O sea, ¿por qué? Porque cada vez nos cuesta más energía, entonces nos cuesta también más dinero en producir estos recursos. Y bueno, a nivel mundial, todavía estamos hablando del sistema eléctrico, a lo mejor no lo sabían. La mayor parte de la energía eléctrica del mundo se hace con carbón, luego con gas, luego con hidroeléctrica, de hace un siglo, y luego viene solar y eólico, que apenas son el 13%. Si vamos a ver la energía total, peor aún. Bueno, por último, espero no haberlos aburrido, denme 10 minutos más y le hablo un poco de México, ¿sí? ¿Me aguantan? Okay. El sistema eléctrico, porque uno dice, bueno, ok, esto pasó allá en España, ¿qué tanto puede pasar eso en México? Pues esta es la generación eléctrica por fuente en 2023, el último dato disponible en México, y no sé si sabían, pero el 64% de la electricidad de este país se hace quemando gas. ¿Okay? Es esto, ciclo combinado, más turbogas. ¿Ok? Solo un 8% con termoeléctrica. Pues se dice mucho de combustible, sí, claro, es muy sucio y todo, pero realmente no es tantísimo, realmente. Con todo respeto, no está Harald, pero consumen mucho más carbón per cápita los alemanes que los mexicanos.
Y en el tiempo, esta ha sido la generación. O sea, ustedes pueden ver que el nuclear es fijo, el carbón un poco disminuido, pero el gas va aumentando, y aquí hay un poco de solar y eólico, etc. ¿no? Entonces, esta política de producir energía eléctrica con gas en México no ha cambiado desde el sexenio de Fox, Calderón, Peña Nieto y López Obrador. O sea, cambian los partidos, pero se sigue aumentando la generación por gas. Problemita, que es un gas que no tenemos. O sea, esa es la producción nacional de gas de 2000 a 2022. Tocamos el pico en 2009, 2010 y luego va bajando. Y todo lo demás, entonces lo importamos cada vez más. Pero de este disponible, digamos, de esta producción nacional, le tengo que restar el consumo de Pemex. Porque Pemex usa el gas para inyectarlo a los pozos, para la refinación requiere gas, y para petroquímica. Entonces, lo que nos queda, bien poquito, vean acá, básicamente casi el 90% del gas, si excluimos lo de Pemex, del gas que consumimos, lo importamos de Estados Unidos, donde se hace con fracking en Texas, etc. ¿Okay? Y el problema, ¿cuál es? Que no sabemos hasta cuándo va a subir, más bien ya no está subiendo la producción de gas en Estados Unidos. Mira, eso es lo que exporta Estados Unidos afuera. Canadá más o menos se ha estabilizado. México sigue subiendo, pero desde unos años exporta cada vez más gas licuado a Europa y a Japón. ¿Por qué? Porque allá lo puedes vender 4 veces más caro. O sea, el mercado es mucho más lucrativo en Europa, sobre todo después que sabotearon el gasoducto Nord Stream que venía de Rusia. Y esa es la producción de gas de Estados Unidos. En color es lo que se hace con fracking, el shale. Y ahora es el convencional. El convencional ya es poquito. Entonces, básicamente en el último año no ha subido, incluso ha bajado un poco la producción. ¿Cuál es el riesgo? Bueno, Estados Unidos está exportando el excedente que tiene, que es un 15%. Pero en el momento que esto empiece a bajar, simplemente no suba, y quiera venderle más por razones económicas y geopolíticas a Europa, a ver qué pasa acá. ¿Se acuerdan de 2022 cuando hubo la helada en Texas? Que cerraron la llave, todo el norte tuvo que hacer apagones programados. Tenemos almacenamiento por 3 días de gas en México y 5 de gasolina, más para que sepan. O sea, Trump es una de los 25 brazos que nos puede torcer la cuestión energética. No somos soberanos energéticamente, ni en gasolina, ni después de Dos Bocas, y menos en gas. El gas nunca se habla, pero es mucho peor que la gasolina. El otro punto débil del sistema eléctrico mexicano es que la red de transmisión es bastante frágil en el sentido que es, digamos, México es un país muy grande, tenemos cierta interconexión aquí en el centro del país, pero por ejemplo, ahorita que se han metido muchos eólicas acá en Tamaulipas o en el Golfo de Tehuantepec, aquí no se consuma tanto, se consume aquí, pero aquí solo hay una línea de transmisión, bueno, otra que va por acá, aquí también. A Yucatán, donde ha subido mucho el consumo por el turismo, principalmente, solo hay una línea que es cada vez más congestionada. Estas flechitas rosas son las zonas, según se nace, donde hay congestión. Significa que hay demasiada energía que quiere pasar, se pierde más, y si no le para, puede incluso haber un problema. Entonces, tenemos una red que no facilita eso. Otra vez, sí podemos meterle pues más parques solares, eólicos, etcétera, pero normalmente no están cerca de donde consumimos la energía, entonces se necesita transmisión. Y la transmisión cuesta mucho. ¿Quién la paga? Entonces, voy a terminar. Yo creo que hay varias enseñanzas de esta cuestión del apagón. Primero, que dependemos tremendamente de la electricidad y no sabemos ya hacer casi nada sin electricidad, pero además queremos aumentar la generación para más consumo de la inteligencia artificial, los coches eléctricos, etc. Ya va un poco de bajada los coches eléctricos, pero yo creo que el sector energético no puede dejarse en manos del mercado, porque ahí dominan empresas, las empresas por su propia naturaleza responden a los inversionistas. Y
tratan de sacar más ganancia que puedan, por encima del bien común. O sea, tiene que haber una regulación muy fuerte. Y yo creo que en parte tenía razón CFE de digamos, lo que se hizo con la contrarreforma energética, creo que no estaba mal. No garantiza de nada que todas terminemos de CFE, tampoco, pero una empresa responde a un puñado de inversionistas, un Estado se supone que responde a la mayoría de la gente, se supone. Entonces, bueno, yo creo que ahí es un sector estratégico que no se debería privatizar, la energía. Las renovables no controlables, particularmente hemos visto solar fotovoltaico, necesitan de grandes inversiones para poderse integrar a la red de forma masiva y eso incrementa los costos y nadie quiere pagarlo, ¿verdad? Los privados dicen, sí, sí, yo te pongo el parque solar, pero tú, Estado, pagas todo lo demás, o sea, nosotros, los que pagan un impuesto. La energía será cada vez más cara, no hay manera, así es. O sea, cualquiera que vaya diciendo, comprendo el gobierno anterior y que la energía va a ser barata, pues no, no, porque técnicamente no es así. Preparémonos. Ahora, en caso de México, si hablamos de soberanía energética, sí podemos sustituir gas con más renovable, pero otra vez los costos. Entonces, es más fácil hacerlo disminuyendo el consumo. En México consideran que el grueso del consumo es sector de transporte, casi 50%, sector industrial que está volcado a la exportación, la maquiladora y ahora que quieren hacer nearshoring. Entonces, realmente vale la pena pagar gas que viene de Estados Unidos para maquilar cosas aquí a bajo precio y luego volverlo a exportar. Yo siempre digo que me parece un mal negocio. Y bueno, pues yo creo que a futuro deberíamos pensar cada vez más a cómo más bien priorizar el uso de la energía. Como la energía es cada vez más cara, tenemos que usarla para cosas realmente prioritarias y no para la ganancia de unos cuantos. ¿Ok? Bueno, aquí termino. Bueno, esto es ya en un futuro un poquito más a largo plazo, porque luego dicen, no, no, pues es 100% renovable, etcétera. Pues sí, inevitablemente llegaremos a vivir un mundo alimentado 100% por fuente renovable, pero no como lo describen ahí en la narrativa oficial, ¿no? Tendremos solo una fracción de la energía que tenemos actualmente, se calcula un 30-35%. Entonces, menos alta tecnología, poco acero concreto, porque esto es casi imposible hacerlo sin combustibles fósiles, y menos derivado de la petroquímica, que viene el petróleo y el gas. Será un mundo mucho más local, basado en tecnología más sencilla, ecotecnología, ¿verdad? La biomasa jugará un papel fundamental, porque lo que había antes, después de los combustibles fósiles, y probablemente lo que va después, ¿verdad? Y mucha más gente tendrá que dedicarse a la producción de comida, como era hace un siglo o dos. Pero bueno, eso es un poquito a más largo plazo. Y nada, si le interesa un poco más de información, tenemos este sitio tremendo ahí en el Ecosistema Nacional Informático de CONACYT, donde hay más de 90 gráficos, mapas sobre todos los temas del sistema energético mexicano. Hemos publicado varios reportes, Polyfibris, todo se puede descargar ahí. Y tenemos este libro que ya le había dicho sobre transición energética justa y sustentable, un mamotreto así de 800 páginas, que bueno, por lo que le interese la situación mexicana, aquí tenemos. Gracias. Gracias, Luca, por la super presentación. Vamos a dedicar un tiempo a preguntas. Les voy a pasar el micrófono para que se escuche en la transmisión. Entonces, ¿alguien quiere comenzar con la primera pregunta? ¿Tienen preguntas? Alex. Estuvo muy buena. Realmente nos hace reflexionar a mucho que tenemos que hacer. Me surge una pregunta, obviamente ligado a la parte que pasó en España y también lo puede pasar en México, porque hoy en día están proliferando estos automóviles eléctricos, sobre todo estos de origen China y la discusión que hay con Tesla, que en México cada vez lo vemos más, pero en España es algo que ya tiene muchísimo tiempo. Entonces, ¿qué opinas? Bueno, mira, el coche eléctrico es una solución para unos cuantos. Es definitivamente, o sea, por cómo lo quieras ver, es una solución para los ricos. Hablámonos claro. Por el precio, claro, ahorita los chinos le han llegado, porque ya cuestan casi menos que... Pero finalmente el problema no es solamente el costo inicial. Hay que ver la batería, cuánto te dura, y luego cómo los cargas. Entonces, ¿cuánta gente tiene cochera donde cargarla? ¿Cuánta gente
muy pocos. La mayoría, si no, las calles no estarían llenas de coches. Entonces, no vas a poner electrolinera en cada calle. Las electrolineras, claro, ahorita dicen que hay batería que se carga rápido. En general, al menos media hora, 20 minutos tiene que estar. Tú un lleno de gasolina lo haces en 3, 4 minutos. Y un lleno, digamos, ni lleno, el 80% de la batería, al menos media hora. Entonces tendrías que multiplicar por 6 el número de electrolineras. Pero realmente no va a pasar. O sea, estamos en una situación de empobrecimiento general de la clase media, sobre todo en Europa, pero también aquí todavía. ¿Cuánta gente se puede permitir comprar un coche en México? Menos de la mitad. O sea, hay creo 40 millones de coches en México y somos 130 millones. Muchos tienen 2 coches. Lo rico tienen los coches de gasolina más el coche eléctrico, porque así tiene ventaja, puede circular todos los días y puede meterla en ciertos estacionamientos, etcétera, ¿no? Si quisiéramos a nivel mundial cambiar el parque vehicular de coches de combustión interna a coches eléctricos, no hay suficiente minerales, ni litio, ni zinc, ni níquel. En fin, han hecho cálculos. Y no solo para los coches eléctricos, también para... O sea, no podemos mantener este sistema construido basado en combustibles fósiles que son altamente, que eran abundantes, eran baratos, ya no tanto, y eran altamente concentradas, una forma de energía altamente concentrada, con electrificando cosas. Tenemos que a fuerza adaptarnos a los límites y disminuir. Y algunos tienen que disminuir mucho más que otros. Aquí no hablamos, pero la inequidad es brutal en México y en el mundo. En México el 10% más rico de la población, bueno, estamos muchos de que estamos acá, consuma casi 10 veces lo que consuman los deciles más pobres. Entonces, bueno, tenemos que empezar a reducir los consumos de los sectores que consuman más y de las clases que consuman más. Lo siento, pero es así. Digo, el coche eléctrico no soy en contrario en absoluto. O sea, sí puede haber, por ejemplo, una gran ciudad, coches pequeñitos. Bueno, si de veras van a hacer esto de la línea, vamos a ver. Coches pequeños, baratos, porque pues, no podemos meter transporte público en todo lado. Pero donde se pueda, la solución es transporte público. O sea, no el coche particular. El coche particular es una anomalía que se debió al petróleo en el último menos de un siglo, porque además se volvió de masa después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, o sea, ahí está la cosa, yo creo. ¿Qué tal, doctor? Gracias por la presentación. Al final de la presentación, cuando mencionaba sobre, pues ahora sí que en el caso de México, las perspectivas que hay que habría que tomar en cuenta para no entrar en problemas, que mencionaba, por ejemplo, de bajar la demanda, cosas así. ¿Qué piensa usted al respecto sobre, por ejemplo, hace años que existía lo del horario de verano y el horario de invierno, que se supone que era una estrategia para precisamente controlar el uso energético del país? ¿Qué opina usted al respecto de eso? O sea, ¿funcionaba o no? Mira, la verdad no tengo el dato exacto. Se discutió un poco hace unos años, antes ya que ya lo quitaron. Al parecer, el ahorro no era tan grande. Un poco de ahorro hay, pero no tan grande. Porque es la luz en sí que ahorras, ¿no? No es el aire acondicionado, por ejemplo. Y entonces en México, si entran al sitio ahí, tenemos una gráfica donde se muestra el consumo per cápita por municipio de electricidad. Y tú ves que el consumo mayor lo tiene el norte y todas las costas del país, que es por la temperatura y que va empeorando además, ¿no? Por calentamiento global. Entonces, el grueso, por eso que está subsidiada la electricidad en ciertos lugares. En México hay subsidio por consumo, pero también por temperatura. No sé si lo sabían. ¿Cómo se dice? La tarifa de CFE depende también de la temperatura promedio del lugar. ¿Por qué? Porque en el norte, bueno, los que vengan del norte saben que hay 4 o 5 meses que tienes que tener el aire prendido. Entonces, eso no afecta la luz, que te levante una hora antes o después, no afecta tanto. Entonces, sin tener el dato exacto,
creo que es más una cuestión personal, no afecta mucho eso del horario de verano. Aquí, en cambio, donde sí afecta muchísimo es en Europa. Eso sí, a latitudes mayores la diferencia de luz puede ser de 3, 4, 5 horas. Entonces ahí sí es mucho. Aquí a lo mejor es una hora, hora y media, o sea, no es tanto, ¿no? Entonces, se hacía más que nada por ajustarse con Estados Unidos, y todavía los estados que colindan con Estados Unidos creo que tienen la misma hora cuando cambia ya. Pero en el grueso del país no es realmente significativo. Lucas, hace 10 años mencionaste, cuando hablabas del petróleo, que en lugar de hablar de cuánto costaba un barril, hablabas de cuánta energía se requería para Sí. sacar un barril de petróleo, pero ya con lo que nos contaste, pues es cuánta energía se requiere para sacar cualquier tipo de Sí. energía, ¿no? Entonces el panorama se ve así muy negro porque también, como lo describes bastante bien, pues como que tampoco hay mucho a dónde recurrir, ¿no? Entonces, esa dosificación que tú hablas, se ve también difícil de poderla llevar a cabo, ¿no? Pues la verdadera transición es consumir menos y consumir todos sin tanta diferencia y priorizando las cosas. Eso implica, es algo que no se quiere escuchar también porque es el fin del capitalismo. O sea, el sistema donde vivimos es un sistema que funciona solo en modo crecimiento, pero hemos llegado al límite del crecimiento desde un rato, de hecho. Se está paliando con más deuda, con guerras, o sea, ya está, ya es un juego. ¿Por qué hay tantas guerras? Son guerras por los recursos en general. Porque mientras el pastel aumenta, bueno, o sea, más o menos ahí podemos darle un poquito a todo. Pero en el momento que las cosas disminuyen, los recursos disminuyen, empieza, bueno, ahorita lo ven con Trump. O sea, no es cool, no es que él sea la causa, él es el síntoma. Estados Unidos, que vive con 4 veces más energía que otros países del tercer mundo y que drena recursos por todos lados, no quiere dejar de hacerlo. Y ahora, pero además ahora tiene competidores muy fuertes militarmente, económicamente, como Rusia, China, etc. Entonces, quiere, digamos, de alguna forma quedarse al menos con las Américas. Por eso de Groenlandia, por eso de Canadá, porque además, lamentablemente, los últimos recursos de petróleo convencional están en el Ártico y con el cambio climático ahora son más accesibles. Y Estados Unidos tiene solo el 10% del Ártico, pero si se junta con Groenlandia y Canadá, tiene la mitad como tiene Rusia. Entonces, bueno, ese es un discurso muy amplio geopolítico, pero creo que ahora, en el caso de Estados Unidos, dicen, bueno, ahora ya basta de tantos bla, 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 como hacían los demócratas, que eran mentirosos, nosotros ahora vamos con la fuerza a agarrarnos lo que queremos. Pero bueno, finalmente, es lo que sí, que bueno que captaste este punto. O sea, la tasa de retorno energético, que es esto que menciona del petróleo, del gas, de todo, es esto. O sea, cada vez tenemos que invertir más energía para producir energía. Entonces, la energía neta, lo que nos queda es menos. Y eso pasa igual, afecta, digamos, otro recurso como las materias primas. Yo decía de los minerales. O sea, cada vez nos cuesta más agua, energía y entonces dinero sacar los minerales. Tenemos que hacer cuenta con esos límites, que son límites planetarios. Esos son límites energéticos materiales y luego están los límites planetarios que tienen que ver con el ambiente, ¿no? Que no es solo el cambio climático, es la contaminación, la deforestación, la acidificación de los océanos, ¿sabes? Todos los 9 famosos límites planetarios. Entonces, estamos yo creo, desde este siglo, topándonos con estos límites y tenemos que hacer cuenta con ellos y ojalá lo podamos hacer sin llegar a una destrucción mutua, si es nuclear o digamos, sin tantas guerras. Deberíamos pues ponernos de acuerdo para usarlo de la mejor forma. Claro, es muy utópico decirlo así, pero yo no veo alternativa. O sea, o es el colapso o es un decrecimiento consensuado, discutido y aceptado entre todos. ¿Otra pregunta?
Ya se quedaron. Yo tengo una pregunta. Sí. Bueno, hablamos de esta alta dependencia de México del gas que viene de Estados Unidos. Ajá. Pero ¿hay alguna estimación del punto de quiebre o cuándo va a pasar el pico el gas de Ajá. Estados Unidos? ¿Hay un estimado? Lo pregunto para saber a qué velocidad deberíamos de estar pensando en, no sé, en alternativas o etcétera. ¿Hay algún estimado de Sí, mira, cuándo? bueno, ese es del petróleo. Del caso del gas, justo creo que ayer salió la Agencia de Información Energética de Estados Unidos, saca muchos pronósticos, etc. Creo que ayer, porque lo vi en X, sacó su previsión y según ellos, que siempre ha sido muy optimista, dicen que este año ya no sube más y desde el año que entra va ligeramente a bajar un poquito. Ahora, la realidad, ¿cuál es? Esto es la producción de petróleo de Estados Unidos y es la producción de gas por diferentes campos. En este caso nos interesa el gas. Aquí lo hemos dividido, es un trabajo que ahorita va a salir también. A partir de 2007, que es el momento que empieza con el shale, el milagro del shale, etcétera, que decían que iba a durar 100 años, ¿no? Que era Saudi America. Esto es, son los diferentes play, ahí se habla de play, no tanto de yacimiento, pero digamos, son campos de petróleo, de gas no convencional, donde necesitamos hacer pozos horizontales, fracking, etcétera, que cuesta mucho más, de hecho, producirlo. Entonces, aquí tienes, por ejemplo, este es Haynesville, ese está en Texas, ya pasó un pico, va bajando. Utica, pues ya no sube, está bajando. Esto es Marcellus, que es el gigante más grande. Son varios años, 3 años que no sube la producción. Esos son todos los demás play que son menos, que tienen menor producción, no sube la producción. El único que está subiendo un poquito, pero en el último año, aquí ya es un año, ya está al tope, es la famosa cuenca del Permian, ¿no? Permian Basin. Ahí estamos. O sea, es un problema, todavía hay mucho, pero obviamente, otra vez, rendimiento decreciente. ¿Dónde van explotando primero? ¿Dónde se puede sacar más? Lo llaman sweet spot, ¿no? Son los puntos donde la productividad por pozo es mayor. Que de por sí, la productividad de un pozo de fracking es 100 veces menos, o al menos 10 veces menos, pero muchas veces 100 veces menos que un pozo tradicional. Es mucho menos lo que podemos recuperar. Los costos obviamente aumentan. Alguna vez he enseñado una gráfica donde se mostraba que Estados Unidos y Arabia Saudita producen casi la misma cantidad de petróleo, de hecho un poquito más Estados Unidos, pero Estados Unidos necesita 100 veces más pozos para sacar esa cantidad, además de tener que hacer fracking, o sea, los costos son mayores. Entonces, el petróleo que sacan los árabes todavía cuesta 5, 6, 7 dólares al barril y se vende a 70. Claro, ellos necesitan muchas otras cosas. Digamos, sus estados viven de esto. En Estados Unidos, el petróleo con fracking, el costo de equilibrio, break-even, se dice, es entre 55 y 60 dólares al barril. Además, lo tiene que vender con un descuento porque es muy ligero, etc. Entonces, si estamos a un precio del petróleo 60, 70 dólares al barril, pues ya casi no van a perforar. Porque además, como se han perforado primero la zona más productiva, lo que está quedando son zonas con menor redituabilidad. Esa gráfica aquí muestra lo que queda en el Permian Basin, que es el único que está subiendo, lo que queda, digamos, de petróleo, por un precio de petróleo a 40 dólares al barril, a 50 dólares al barril, eso es lo que queda que se puede, es más o menos rentable. Todo lo demás implica un precio de petróleo incluso superior a 90 dólares al barril. Pero ¿cuál es el problema? Que ya lo hemos visto. Cuando el petróleo sube a más de 80, 90 dólares al barril, hay una recesión. Y ahorita ya estamos prácticamente en recesión mundial. Entonces, el petróleo que queda es demasiado caro para que se lo pueda permitir la economía. En el caso del gas es muy similar. El gas muchas veces es asociado. Entonces, si no perforan para petróleo, no sacan gas. Así que todas las previsiones, no las de propaganda, porque no pueden, incluso si lo dice la Agencia de Información Energética de Estados Unidos, o la Secretaría de Energía de Estados Unidos, significa que ya no pueden tapar el sol con un dedo. Prácticamente de aquí a fin de esta década vamos a empezar a tener una disminución. Lo que yo no entiendo es cómo pueden haber sido tan ciegos en la Secretaría de Energía
de Peña Nieto, de López Obrador, y ahora, bueno, ya dicen que le van a disminuir un poco, digamos, que van a meter más renovables, pero siguen construyendo centrales de ciclo combinado. México ha construido 11 centrales de ciclo combinado en los últimos 7 años, 8 años. Estas centrales van a ser activos varados porque duran 40, 50 años. 40, 50 años ya no vamos a tener, bueno, vamos a tener así todavía, pero muy poco. Yo no me lo explico. Es mucha ideología de un lado y del otro. Y también no quieren decirle a la gente porque es, como ustedes ahorita van a salir, ay, güey, esperemos que sea todo, no, fue todo un show, no es cierto. Tenemos energía infinita, vamos a poder ir a la luna, Marte. Bueno. Sorry. Comentario. Aquí están los datos, ni modo. Bueno, si no hay más preguntas, entonces terminamos el seminario de hoy, dándole la constancia al Gracias. doctor.